antiguos y misteriosos del mundo. Hoy en día, con el gran desarrollo de los intercambios entre China y otros países, cada vez más y más extranjeros están aprendiendo el idioma chino. Según informaciones, en la actualidad, más de 30 millones de extranjeros hablan o están aprendiendo la lengua china. Pero aprender este idioma no es fácil. Hoy invitamos al estudio a la profesora Li Ai, profesora de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, que es la única universidad en China que enseña principalmente en chino a los extranjeros, y al señor Pablo Arturo Aguirre, uno de los alumnos de la profesora Li, para compartir con nosotros sus experiencias de aprender en chino, especialmente para los hispanohablantes. Pero ante todo, les invitamos a ver una breve introducción. Veamos. El idioma chino es una de las lenguas más antiguas del mundo. El origen de los caracteres chinos se remontan a 5 o 6 mil años atrás. El chino también es la lengua que cuenta con más de 1.000 millones de hablantes en el mundo y una de las 6 lenguas vigentes en la ONU. Hoy en día, la economía del país está experimentando un rápido crecimiento y los contactos con el exterior se vienen incrementando. Todo ello acrecienta el interés del mundo por conocer mejor al gigante asiático, como lo demuestra el aumento sin precedentes del número de extranjeros que desean aprender este idioma. Con el establecimiento de la Escuela Preparatoria de Estudiantes Extranjeros en 1962, predecesora de la actual Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing, se inició la difusión sistemática de la enseñanza del chino a los extranjeros. Después de pasados 40 años, en la actualidad existen más de 300 centros académicos para formar a estudiantes extranjeros en el idioma chino, los que cuentan con un elenco de más de 5.000 profesores, especialistas de fama mundial, en los campos de la lingüística teórica y aplicada, escritura, dialectología y gramática chinas. En el año 1978, cerca de 30 centros docentes superiores chinos que admitían a estudiantes extranjeros contaban en su totalidad con aproximadamente 1.000 alumnos. En el 2001, el número de tales instituciones sobrepasaban las 300, con una matrícula de alrededor de 62.000 personas procedentes de más de 160 países y regiones. Según estimaciones, hasta finales del año 2007 se podrá alcanzar la cifra de 120.000 estudiantes. Como fruto de largos años de experiencias, se han creado un grupo de universidades que ofrecen una serie de cursos de chino a estudiantes extranjeros, basándose en una enseñanza completa. Entre ellas se encuentran la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing, la Universidad de Beijing, la Universidad del Pueblo Chino, la de Fudan de Shanghai, la Universidad Normal del Este de China, la de Nankai de Tianjin, la de Nanjing y la Universidad de Xiamen, entre otras. Con el fin de desarrollar las relaciones amistosas entre China y los diversos países del mundo, fomentar la comprensión de los pueblos del mundo sobre el idioma chino y la cultura china, y proporcionar condiciones convenientes a los estudiantes extranjeros, la Oficina Nacional para la Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera de China ha establecido el Instituto de Confucio en España y en algunos países latinoamericanos. El Instituto de Confucio tiene su sede central en Beijing. Es un organismo dedicado exclusivamente para la enseñanza del idioma chino. Además del Instituto de Confucio, en España y América Latina también se señala el chino en muchos lugares, tales como las academias privadas, escuelas oficiales de idiomas o los centros de idiomas de las universidades de estos países. Para calificar el nivel de chino de las personas cuya lengua materna no es el chino, el HSK es un examen destinado para evaluar la capacidad de comunicación en chino de los sometidos que estudian en la escuela o trabajan en departamentos gubernamentales, empresas y otros organismos. El HSK está compuesto por una serie de exámenes: básico, primario y medio, superior, infante, comercio, secretario y turismo, suficientes para satisfacer las demandas de la evaluación del nivel de chino en todo el mundo. Gracias a los 20 años de práctica y desarrollo, el HSK ha dotado de pronunciada característica y ventaja.
El HSK se ha convertido en el primer criterio de la evaluación del nivel de chino, adoptado por numerosos usuarios del mundo. Hasta finales del año 2004, más de 400.000 estudiantes extranjeros participaron en este examen. Muy buenos días, señora Li Ai y señor Aguirre. Bienvenidos a nuestro programa Diálogo. Y Gracias. tenemos la primera pregunta para la profesora Li Ai sobre cómo está la enseñanza del idioma chino en China para los extranjeros. ¿Puede usted informarnos algo sobre este tema? Ah, sí, cómo no, con mucho gusto. Y ahora en China, casi todas las universidades tienen facultad de idioma chino para extranjeros. Ejemplo, en mi universidad, Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, cada año tiene estudiantes extranjeros, 6.000. Y incluye estudiantes vienen de verano y invierno, y 1 mes, 2 meses, 3 meses, cada año casi 10.000. Sí. Sí. Y también sabemos usted lleva muchos años de vivir y enseñar en chino fuera de China. ¿Y Sí. podría usted compartir esa experiencia con nosotros? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Yo soy profesora de Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Enseño idioma chino ya más de 30 años. Fuera, en Montevideo, en Madrid y en Habana, yo tenía alumnos de extranjeros casi 40 países. 40 países. Sí. ¿Pero todos son hispanohablantes o de otros idiomas también? Otros idiomas. También. Como señora Aguirre también es uno de sus alumnos, ¿sí? Sí. Señora Aguirre, ¿de dónde es? De México. De México. Y una pregunta, ¿por qué aprende chino? Bueno, aprender chino hoy en día es algo muy importante, puesto que China está teniendo una presencia muy importante a nivel mundial. Así que el interés del mundo por aprender el idioma chino es creciente, es cada día más grande. Por ponerte un ejemplo muy fácil, hace 3 años cuando yo empecé a estudiar chino, éramos tan solo 20 estudiantes latinoamericanos en la Universidad de Lengua de Beijing. Entre ellos éramos 4 estudiantes mexicanos. Hoy en día, hasta menos de 4 años de aquel entonces, sumaremos más de 100 estudiantes, o quizás hasta 200 estudiantes, puesto que este año solo de Cuba vinieron más de 50 estudiantes, vinieron más de 20 estudiantes de Costa Rica, mexicanos hay más de 30, ¿sí? Así que la población hispanohablante, específicamente hablando de hispanohablantes, que están estudiando chino, ha crecido infinitamente. Y según sus experiencias para los extranjeros hispanohablantes, ¿cuáles son las mayores dificultades para aprender el idioma chino? Bueno, lo primero que hay que entender, uno como estudiante, es que el idioma chino es un idioma completamente diferente al nuestro, en muchos aspectos, en la gramática, en la estructura gramatical, en la fonética, ¿sí? Así que esa es la principal dificultad con la que uno se encuentra, es aprender a pronunciar con claridad. En el idioma español no tenemos ese problema, puesto que si uno lo pronuncia un poco distinto, una palabra, o lo entona un poco diferente, el significado no cambia, se puede entender. De ahí que entre de ahí los diferentes acentos que hay en los países de Latinoamérica, y aún así nos podemos comunicar. Sin embargo, en el chino, una palabra mal pronunciada, una palabra mal entonada, puede tener malos entendidos, puede tener consecuencias de estar dando un mensaje equivocado. Ese es el principal problema que yo me he encontrado. El segundo problema, y eso tiene que ver con el sistema, cuando llegué yo, en este caso, no había material apropiado para estudiar. Material para nosotros, la gente que habla español. Casi todo el material es un material para gente que habla inglés. Afortunadamente,
la profesora Lee con su trabajo arduo, ahora nos permite tener un libro ¿Qué libro? específicamente para Usted nosotros. tiene este. ¿Cómo se llama este libro? Se llama Nueva Didáctica de la Lengua China para Hispanohablantes. Entonces es un libro especialmente para los alumnos hispanohablantes, ¿sí? Sí. Y como señora Akira acaba de mencionar, es que la pronunciación es la primera dificultad para los hispanohablantes cuando aprende en chino. Como yo era estudiante o todavía estoy aprendiendo el español, para los chinos más o menos solamente existen tres pronunciaciones diferentes, que el chino es R, ñ y más ey, cuatro. Y creo que para los señora ahí, para los extranjeros hispanohablantes, ¿cuáles son las pronunciaciones más difíciles para ellos, según su juicio? Sí. Consonantes de idioma chino. No hay aspiré y no aspiré. Ujú. Ese en idioma español no hay. Por ejemplo, Po, po, uno te, es aspirante. te. Si adquiere, Mm. ya puede pronunciar bien esto. Bueno, lo intento. Por ejemplo. Pues sería po, po, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Te, De, te, te, Y por Te. ejemplo, ge, ke. bastante bueno. Sí. Gracias, gracias. ¿Y cómo consiguió pronunciar bien? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, mi experiencia es practicar mucho. Practicar mucho. Eso es lo más importante. Escuchar. Sí, prestar mucha atención en cómo se pronuncia. Hay que salir a la calle, hay que escuchar a la gente hablar, Sí, sí, sí. ¿no? Un error que cometemos los estudiantes extranjeros, Ujú. y es un error natural porque todos lo Sí, sí. cometemos cuando Igualmente salimos. los chinos cuando aprendemos Así el español es. también. Sí, juntarnos entre nosotros Ujú. y solamente limitarnos a hablar y a escuchar chino en el salón de clases. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero creo que no es suficiente con eso. Hay que salir a la calle, hay que hablar con la gente, hay que permitirse equivocarse para que, claro, el chino te pueda decir, la otra persona te pueda decir en dónde te estás equivocando y en este caso corregir, ¿no? Eso Sí. es lo principal. Que antes de venir a China, ha aprendido en chino en México. Sí. ¿Y Sí. dónde aprendió este idioma? Esto lo aprendí en México, en el Centro de Estudios de Idiomas de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Esto es en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Estado UNAM, de México, sí. en la UNAM, pero del campus que está en el norte de la ciudad. Ahí fue donde yo empecé a estudiar chino, a recordar un poco del chino. ¿Sí? Y en aquel entonces, estamos hablando de 4 años atrás, el grupo de chino era un grupo muy pequeño, tan solo había 2 grupos, éramos 20 estudiantes, si acaso. Estudiar chino era más un pasatiempo exótico, ¿sí? que una real necesidad, como lo es hoy en día. Sí. ¿Sí? Así que los grupos de inglés, francés, los tradicionales, plagados de estudiantes, pero los grupos de chino, 20, nada más, ¿no? Y quien lo tomaba era por gusto. Hoy en día, la situación ha cambiado radicalmente. Hoy en día, la demanda por aprender el chino en México es tan grande que no hay abasto, no hay suficientes profesores para cubrir esa demanda. Muchos estudiantes, incluso estudiantes mexicanos de chino, que ya tienen, los estudiantes avanzados que tienen 3, 4 años estudiando chino, no les queda otra más que ser ellos los que están dando las clases de chino para principiantes, te puedes imaginar, ¿no? Así que hay una gran necesidad de profesores chinos en México. Y profesora Lee, a su juicio, podría usted informarnos sobre qué nivel tiene el desarrollo sobre la enseñanza del chino en otros países hispanohablantes, excepto México? Yo tengo cifras. Sí, sí, sí. Qué bueno. Mire, en todo el mundo ahora tiene 30 millones y 40 millones de personas aprender
idioma chino. Y cada año viene a China, hay 8,000 estudiantes de extranjeros Sí. a aprender idioma chino. Sí. Es bastante. Sí, Mira, hablando en el caso específico de México, De México, sí. hace 4 años el número de becas Ujú. que ofrecía el Ministerio de Educación de China con intercambio con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores en México eran tan solo de 12 becas. Y sin embargo, las 12 becas a veces no se cubrían en su totalidad. Eso quiere decir que no había mucho interés de venir a estudiar chino, o incluso había ese temor de venir hasta China, pues porque es un país muy lejos de Muy México, ¿no? lejos. Así que había un poco ese temor. Sin embargo, en vista de este crecimiento, este interés por aprender, se incrementaron las becas. El gobierno chino y el gobierno mexicano llegaron a un acuerdo y hay más de 30 o 35 becas hoy en día. Solamente hablo del Ministerio de Educación, ¿no? y del gobierno mexicano. Hay becas por fuera de escuelas privadas como el Tecnológico de Monterrey, entre ellas, y otras más, otras universidades estatales que están trayendo gente a estudiar chino. Por ejemplo, en Ningbo, en la ciudad de Ningbo, hay más de 100 mexicanos, Sí. 100 mexicanos Ay, de interesante. Aguascalientes que están estudiando ahí, que vienen a estudiar un año chino. Y hay muchos otros mexicanos ya esparcidos por todo el territorio. Así que ahí eso muestra el gran interés que hay hoy en día por estudiarlo. Y profesora Li, señora Kira, hablando sobre las becas para los alumnos extranjeros para aprender en China. Entonces, ¿podría usted informarnos sobre hay becas o otras ayudas para los estudiantes extranjeros para aprender en China? sí, cada año gobierno le da becas a hispanohablantes a China. En México hay 54, Argentina 13, 13. Chile 15, Venezuela 25, Colombia 61, Perú 17, 17. Panamá 5, Panamá 5. Uruguay 4, Costa Rica recién viene 16 en mi universidad. Sí, Costa Rica acaba Sí. de establecer las relaciones diplomáticas con Sí. China. Sí. Ecuador 25, Cuba 140. Estamos conversando con la profesora Li A y el señor Aguirre. No se vayan, volvemos después de una pausa. Confucio fue un renombrado pensador, pedagogo y filósofo en la historia china, y su teoría tiene una importante influencia en todo el mundo. Este nombre representa lo profundo y lo extensivo de la cultura e idioma de China, y refleja al mismo tiempo la tendencia de su desarrollo y divulgación en el mundo en el nuevo siglo. Por eso, el organismo dedicado para la enseñanza del idioma chino es llamado Instituto de Confucio. La Oficina Nacional para la Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera de China ha establecido el Instituto de Confucio en varios países solicitantes y hasta el momento 156 institutos de Confucio han sido establecidos en todo el mundo. Muchos de ellos cuentan con el apoyo de gobiernos, compañías o instituciones educativas, mientras que se prevé que a finales del año se habrán establecido alrededor de 200 nuevos institutos en el mundo. El Instituto de Confucio es un organismo público que toma la divulgación del idioma chino y la cultura china como tarea fundamental. También colabora con las universidades nativas para mejorar los proyectos. Actualmente, con su desarrollo, el Instituto Confucio está ampliando la difusión de la cultura china y su lengua, así como las relaciones internacionales de China por todo el mundo.
También, según informaciones, hay otra ventaja para los extranjeros que quieren aprender chino, que se pueden aprender este idioma en los institutos de Confucio, fuera de China. Señora Li, ¿podría usted informarnos algo sobre los institutos de Confucio? Y ahora en el mundo hay 156 institutos de Confucio. Sí. ¿En México también hay? Sí, en México ¿Cuántos? también hay. Yo tengo entendido que hay alrededor de 5 o 6 institutos bastante. Confucio, sí. Ah, Y además en un periodo de tiempo muy corto. Ay, Sí. sí, sí. Y- Dicen que el primer instituto de Confucio en América Latina se estableció en Ciudad de México, ¿sí? Sí, Ah. sí. Y entonces, ¿qué tal? ¿Cómo evalúan su trabajo? Pues, como es un trabajo muy reciente, la aparición de los institutos Confucio en México, honestamente yo ya estaba aquí cuando eso sucedió, ¿no? Pero lo que he podido informarme, lo que he escuchado de la gente que ha venido para acá, es que están haciendo un trabajo muy arduo, Sí. tratando de satisfacer esa demanda que ya te había comentado, que hay por aprender sobre la cultura. También la china. cultura, sí. Claro, claro, porque aprender el idioma no puede uno limitarse solamente a aprender cómo se dice esta palabra en el otro idioma. Hay que entender todo el contexto, hay que entender todo la idiosincrasia, la filosofía del idioma. Aprender un idioma implica aprender la cultura también, ¿sí? Así que los institutos de Confucio están haciendo un trabajo muy arduo en ese sentido, no solamente enseñando el idioma, sino además también mostrando la cultura china al Cultura mundo. china. Tenemos examen para los estudiantes, que es la HSK. El Sí. HSK. Es una sigla de chino, ¿sí? Sí. ¿Ha participado en este examen? Sí, he participado. Sí. Mi primera experiencia no fue muy grata. Hace 4 años fue eso, ¿En la México? En México, Ah. en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Entonces, perdón, fuera del país también se puede. realiza ese Sí. examen HSK. Sí, sé, porque en México solamente la UNAM está autorizada Ujú. para aplicar el examen HSK. Y yo lo apliqué, la primera vez lo apliqué ahí, no me fue muy bien, pero ya después lo hice aquí, ya cuando llegué aquí a Beijing, y ya me fue mucho mejor. ¿Con qué frecuencia se celebra este examen fuera del país? ¿Con qué, como cada año una vez? ¿O con qué, por ejemplo, en México, qué frecuencia Bueno, tiene? yo no soy una autoridad para poder dar eso, pero Sí. tengo entendido, y espero no equivocarme, que es una vez al año Al año, en sí. México. Tengo entendido que es así. Y- Ahora en el mundo hay más de 145 lugares puede hacer de examen HSK. Ujú. Sí. Sí. Y, En China también hay más de 77 universidades.